que va a tener mucha influencia en cuanto a inclinar la balanza a un lado o al otro, dependiendo de dónde y cuándo se lleven a cabo votaciones. Yo estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Nicolás Márquez, analista político, abogado, escritor. Gracias por haber estado con nosotros. Esta semana el Congreso de Estados Unidos dio un paso más en el proceso de juicio político en contra del presidente Donald Trump. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata ha aprobado la resolución que formaliza las reglas de este proceso en contra del republicano con fines de destitución. La medida permite que las audiencias, que hasta ahora eran a puerta cerrada, sean públicas. Trump es acusado de utilizar el poder de la presidencia de la Unión Americana para presionar al presidente de Ucrania y que éste investigara al eventual rival político de Trump en las elecciones del 2020, el demócrata Joe Biden, y también a su hijo. Vamos a saludar en Nueva York a Robert Palencia, analista político. Gracias por estar con nosotros, Robert, aquí en la tarde de NTN 24. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Comenzamos por esto, que es lo más reciente, la aprobación de las reglas, de las normas, por cómo se va a regir este proceso con el que los demócratas intentarán sacar del poder a Donald Trump. ¿Son reglas claras? ¿Son reglas justas? ¿Es un proceso limpio el que se llevaría adelante? Bueno, obviamente, después de lo que ocurrió con Watergate, el Congreso decidió agregar unas cláusulas en las cuales se especifica pues la traición, el abuso del poder y obviamente pues como está estipulado en la Constitución, pues pedir que un agente o un ente extranjero intervenga en las decisiones políticas. Y lo que vimos, por ejemplo, es eso, es la acusación de que Donald Trump ha presionado al presidente de Ucrania para que investigue o encuentre algún tipo de digamos, de algún tipo de información que comprometa a Joe Biden para influenciar las elecciones del 2020. Así que por eso es que esto ha encendido las alarmas. Y yo creo que un detalle importante aquí es que Nancy Pelosi, que es la líder de la mayoría en la Cámara Baja, no quería llevar un proceso de destitución, como ella lo ha mencionado muchísimas veces. Pero a la luz de toda la información que ha salido desde el mes de septiembre, en adición a los 18 testimonios que se han brindado, pues a Nancy Pelosi no le quedó más remedio que llevar este tipo de proceso que, ojo, hay que hacer esa aclaración, es un proceso, no es un señalamiento, no se está culpando al presidente, simplemente se está abriendo un proceso el cual se está tratando de hacer de forma transparente y abierta, por lo cual en los próximos días, cuando ya se haga un proceso más, vamos a decirlo, más profundo, pues este va a ser televisado, algo que no se había visto anteriormente aparentemente. Así que simplemente se están llevando a cabo pues las reglas básicas del juego y hay que ver si la Cámara Baja decide o vota por un vamos a decirlo, por un juicio político que ya, bueno, eso ya incurriría en otro proceso, en otros pasos más adelante que involucraría al Senado. Constitucional, legal, pero yo te pregunto, Robert, ¿pertinente? Bueno, es pertinente. Yo creo que el presidente Trump lo que ha hecho y lo que hemos visto todos es que a medida que van pasando los meses su comportamiento pues se va deteriorando. Es un presidente que simplemente pues en su ignorancia, por decirlo así, en su ignorancia política pues cree que puede manejar la oficina de la Casa Blanca a su antojo y obviamente pues esto ha prendido las alarmas en Washington. Obviamente, pues el presidente sigue siendo una figura de cierta manera popular dentro de los republicanos, dentro de la base más radical. No en vano, pues el presidente ha recaudado cerca de $100 millones para su campaña de reelección. Así que, pues ahí existe esa disyuntiva, pero indudablemente hay personas, el grueso de la población está de acuerdo en que se lleve un proceso de impeachment. Pero todo está dentro de las reglas. Obviamente, pues los republicanos están apoyando al presidente porque, pues, como lo menciono, este prácticamente es el partido de Donald Trump. Donald Trump ha manejado los hilos
del Partido Republicano a su antojo, al grado de que muy pocos republicanos le han llevado a la contraria. Y un ejemplo clarísimo es el hecho de que casi ningún republicano, si mal no estoy, yo creo que por ahí unos 2 republicanos en la Cámara Baja votaron a favor de una moción de censura, pero los republicanos están detrás de la figura de Donald Trump. Pero no es solo a los republicanos, no es solo a los estadounidenses. Usted decía, Donald Trump cree que puede manejar la Casa Blanca como maneja sus negocios, pero es que realmente lo ha hecho, ¿o no? De cierta manera lo ha hecho. Hay una, sin entrar mucho en detalles, hay una figura que se llama, no sé cómo se diga en español, de hecho lo tengo que confesar, en inglés se llama emolument, es decir, el emolument en inglés significa que un presidente en ejercicio no puede tener negocios personales, no puede incurrir en enriquecerse o digamos manejar algún tipo de negocio fuera de su responsabilidad, que es la de ser presidente. Y lo que hemos visto es que de cierta manera Donald Trump está involucrado en los negocios. Veamos, por ejemplo, el hecho de que él estaba tratando de impulsar una reunión de los 7 países más industrializados del mundo en el Doral, en su resort en el Doral. El hecho de que tenía negocios en algunos otros países, por ejemplo en Panamá, en donde pues el resort o el hotel que tenía en Panamá lo tuvo que sacar. El hecho de que ahora está tratando de vender el hotel de Trump, de la organización Trump en Washington, D.C., sus hijos, que son también parte de la Casa Blanca, pues siguen llevando a cabo sus negocios de cualquier manera. Obviamente que eso incurre mucho en la manera en la que pues esta es una presidencia totalmente inusual. A comparación de lo que vimos, por ejemplo, con Jimmy Carter, que tuvo que vender su cosecha de maní en aquel entonces, porque obviamente esto ya generaba un conflicto de interés con la oficina más importante del mundo prácticamente, que es la de ser presidente de Estados Unidos. Así que obviamente pues son muchas las razones por las cuales el presidente sigue infringiendo los estamentos, la forma en la que este país pues lleva a cabo sus leyes, y eso también lo hemos visto, por ejemplo, en el hecho de separar a los hijos de los inmigrantes que son detenidos en la frontera. Es decir, podríamos enumerar muchas de las cosas que él pues simplemente ha violado, hablando pues en el término legal. Y todo ocurre a puertas de una campaña electoral. Robert, muchísimas gracias. Robert Valencia, analista político, por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. A ustedes, muchas gracias.